Mi nombre es Rafael Isaac Rodas y este es mi proyecto final, o sea, mi examen final de diseño de redes inalámbricas para la clase de telecomunicaciones. Muy bien, primero empezamos viendo qué es el Wi-Fi. El Wi-Fi es una tecnología de comunicación que permite conectar dispositivos inalámbricos a una red alámbrica mediante un access point, un punto de acceso, como computadoras, tabletas, smartphones, celulares, entre otros, mediante el uso de radiofrecuencias para la transmisión de la información. Este tipo de comunicación está limitada a un radio específico de cobertura. Luego, ¿cómo funciona el Wi-Fi? El Wi-Fi se basa en ondas de radio, exactamente igual que la propia radio, la telefonía móvil o las televisiones. Por lo tanto, las redes Wi-Fi transmiten información por el aire utilizando ondas de radio. Ahora bien, las frecuencias que se utilizan para esta tecnología de conectividad inalámbrica son distintas, concretamente de 2.4 hasta el estándar 802.11n y 5 GHz en el 802.11ac. Actualmente, aunque los 5 GHz proporcionan unas prestaciones superiores, se utilizan ambas frecuencias y además en los equipos de mayores prestaciones se combinan las frecuencias de datos por ambas bandas. Esto básicamente, como lo hablé, mejor dicho, se transmite por radiofrecuencia, o sea, antenas transmiten la señal que está en el aire. Nosotros por medio de un cable lo conectamos al router, el router actúa como el transmisor y transmite la señal a todos los dispositivos. Luego tenemos algunos mitos sobre las redes inalámbricas. El Wi-Fi tiene efectos nocivos sobre la salud. Esto es falso, debido a que el Wi-Fi sí es cierto que utiliza radiofrecuencias, pero lo hace a un nivel muy bajo, o sea, es una frecuencia baja. Es muy fácil acceder a una red Wi-Fi, si bien no es imposible, pero tampoco es tan fácil, ya que existen varios factores para proteger la red y que alguien no pueda entrar, husmear, cosas así, ya que existen las encriptaciones, eso puede esconder el SSID, limitar la red a ciertos usuarios, crear redes para invitados, acceso por MAC address, entre otros. La compatibilidad con estándares antiguos es perfecta. Sí es verdad que se pueden utilizar diferentes estándares, pero cuando esto se hace se ve muy afectado el rendimiento de la red Wi-Fi. Lo más óptimo es tratar de mantener a todos los usuarios, todos los clientes dentro de un mismo estándar de comunicación. Luego tenemos los famosos rompemuros. En este caso el Wi-Fi no rompe los muros, sino que lo que hace es que busca alguna abertura, alguna puerta, alguna ventana, algún agujero por el cual pueda transmitir la señal, mandar la señal por las ondas. Luego tenemos la distancia de cobertura del equipo. Esto es muy importante a la hora del diseño, ya que no siempre todos los equipos tendrán la misma cobertura. Eso depende del lugar donde se ha instalado. Por eso siempre que se va a realizar un diseño de red, siempre se busca los mapas de calor, ver hasta dónde va a llegar la cobertura del Wi-Fi. Es decir, lo vamos a poner aquí un router, entonces vamos a ver hasta qué lugar de la casa llega la señal. Entonces, digamos, el router lo ponemos aquí, llega hasta la mitad de la cocina. Entonces, en la mitad de la cocina, si quieren las personas, vamos a poner un repetidor de señal para que repita la señal en esa zona. Luego tenemos los dos componentes más importantes del Wi-Fi. En la conexión Wi-Fi tenemos un adaptador inalámbrico en un ordenador u otro dispositivo que traduce los datos de forma de señal de radio y a través de una antena los transmite por el aire, y un router también inalámbrico que es el que se encarga de recibir la señal y de codificarla, y una vez hecho esto, por una conexión física por cable a través de Ethernet, envía la información a través de Internet a otros servidores. Evidentemente todo es un proceso, ocurre exactamente igual, pero al contrario, cuando es el caso de un cliente, el que tiene que recibir la información desde Internet, el router inalámbrico recibe datos que traducen señal de radio y envía el adaptador inalámbrico. Todo esto puede ocurrir, como ya lo hemos hablando, en 2.4 o 5 GHz. Y sobre los estándares 802.11 ABGNAC existe recompatibilidad entre estándares de adaptadores y puntos de acceso, y en las últimas especificaciones se puede transmitir de forma simultánea en dos bandas para una mayor velocidad de transferencia. Como estamos viendo aquí en la imagen, se puede apreciar que por medio del internet va hacia el modem, del modem al router. El router es el que se encarga de transmitir la información, es el que se encarga de recibir la señal y lo decodifica y lo manda por el aire a los adaptadores inalámbricos, que serían los que los recibirían. Luego tenemos los estándares de comunicación. La tecnología Wi-Fi es una solución informática que comprende un conjunto de estándares para redes inalámbricas basadas en las especificaciones 802.11, la cual asegura la compatibilidad e interoperabilidad en los equipos certificados bajo esta denominación. El desempeño en la red depende mucho de estos estándares de comunicación
y es lo que logra un buen desempeño de comunicación en cada uno de los clientes. A continuación se presentan 5 diferentes estándares 802.11, los cuales son A, B, G, N, AC y las velocidades que pueden manejar cada uno de ellos. Por ejemplo, el AC va de 13 megabits por segundo a 1300. El N va de 6.5 a 450, el A lo puede tener desde 6 hasta 54 megabits, el B de 1 a 11 megabits y el G lo puede tener de 6 hasta 54 megabits. A continuación presento los estándares de comunicación que hay, que son desde el 802.11, que sería la base, el A, que fue el que salió antes del milenio, el B, el G, el N, el AC, el AA, el AH y el AX. Luego vamos a qué es un punto de acceso. Un punto de acceso es un área con conectividad inalámbrica a través de esta tecnología. Esta área o punto de acceso crea una red local inalámbrica, una VLAN, a la que nosotros podemos conectar dispositivos desde otros dispositivos. Nuestro router es un punto de acceso Wi-Fi, por ejemplo, siempre y cuando cuente con esta tecnología. Las redes públicas con cafeterías, aeropuertos y otros establecimientos lo son también. No obstante, una amplia variedad de adaptadores de red inalámbrica pueden compartir Wi-Fi si están conectados a otra red que les permita el acceso a Internet. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes pueden aprovecharse de esto para compartir red con otros dispositivos. Por ejemplo, un teléfono Android y un iPhone pueden recibir Wi-Fi y también lo pueden transmitir. Luego hablamos de los componentes de una red inalámbrica, que en este caso tenemos el cableado estructurado, que sería la ruta o la zona, mejor dicho, la red de cables que van por todo el edificio hasta llegar a un punto específico, que en este caso sería el router gateway, que sería para llegar hasta ahí y transmitir la información. También tenemos los switches administrables, que los switches administrables son dispositivos digitales lógicos de interconexión de equipos. Se utilizan cuando se desea conectar múltiples dispositivos de una red. También existen los que trabajan capa 3 y tienen capacidad de ruteo. Luego tenemos los switch PoE. ¿Qué son estos? Que operan de la misma manera que los anteriores, pero tienen la capacidad de enviar energía a los equipos mediante el cable de par trenzado. Luego tenemos los access point, que ya lo venimos hablando anteriormente, que son dispositivos que son configurados en redes de tipo inalámbricas, que son intermediarios entre dispositivos inalámbricos y una red. Facilitan conectar varios clientes sin la necesidad de un cable, en este caso un router. Luego tenemos los controladores de red, que estos dispositivos se utilizan por unificar la red, ya sea en modo software o equipo físicamente. Muy bien. También hablamos acerca de los controladores, la red sin controlador, que sería standalone, una red que se tendría que configurar equipo por equipo. Y por último, los clientes, que serían aquellas personas que se conectarían a los access point. Luego veamos cómo diseñar una red inalámbrica. Para poder diseñar una red inalámbrica funcional, debemos hacer una evaluación de las necesidades, por ejemplo, la cobertura, la densidad de usuarios, el ancho de banda esperados, qué tipo de red indoor será o será outdoor. Esto ya lo hablé acerca de los mapas de calor para ver hasta dónde va a llegar la señal, la cobertura. También si va a ser indoor, qué tipo de cable vamos a utilizar, vamos a usar fibra óptica, qué tipo de router vamos a usar, qué tamaño, qué potencia. También si va a ser outdoor, tiene que ver los cables, cómo los vamos a pasar, por dónde los vamos a pasar. Y en este caso, el repetidor de señal ya externo tiene que ser, o el router externo, tiene que ser específicamente para exterior, porque tiene que ser más robustos, porque va a soportar las inclemencias del tiempo, problemas, golpes, tornados, lluvias, nieve, entre otros factores. Luego tenemos los tipos de seguridad en conexión de Wi-Fi. La seguridad de Wi-Fi es variable, principalmente en función del cifrado que se aplique a las comunicaciones entre el router y los adaptadores inalámbricos. Existen varias opciones y se pueden dividir entre seguros y no seguros por sus capacidades técnicas. Luego en este caso tenemos los web, los WAP, los WAP 2 y los WAP 3. En este caso el web o Wired Equivalent Privacy. Este tipo de cifrado se remonta desde el año 1999, donde era muy utilizado en el mundo, pero como es lógico, su uso ha ido disminuyendo con el paso de los años. En su llegada se descubrieron muchos fallos y agujeros de seguridad, lo que hizo que tuviera que ir mejorando con el paso del tiempo.
Aunque los principales fallos y agujeros fueron solucionados, lo cierto es que se trata de un cifrado poco fiable y fácil de explotar. Luego tenemos los WAPA, los Wi-Fi Protected Access, o el exceso de protección de Wi-Fi, que fue la respuesta a los principales fallos y vulnerabilidades del web. Las claves utilizadas para WAP son de 256 bits, a diferencia de los 128 bits utilizados por web. Luego tenemos el WAP 2. La principal diferencia con el WAP es el uso de AES, que realiza un cifrado por bloques que para permitir claves más largas y seguras, y la implementación del CCMP, que se trata de un protocolo mejorado de encriptación que sustituye a TKIP. Luego tendríamos los WPA3, que incorpora el cifrado de 192 bits en vez de 129, lo que hace que el cifrado sea más seguro y difícil de romper. Luego luego nos dice que hay dos enfoques para los cuales fundamentales para el diseño de Wi-Fi, que sería el diseño de Wi-Fi basado en cobertura y el diseño basado en la capacidad de Wi-Fi. Por lo tanto, decimos que el Wi-Fi basado en la cobertura dice que este tipo se centra en cubrir una cierta área con una señal Wi-Fi fuerte. En la mayoría de escenarios basados en la cobertura, el número de dispositivos Wi-Fi es relativamente pequeño en proporción al tamaño del área cubierta. Los ejemplos pueden ser algunas fábricas, almacenes, hospitales o algunas oficinas. Luego tenemos el diseño de Wi-Fi basado en la capacidad. Este tipo de diseño Wi-Fi se centra en proporcionar un servicio inalámbrico de buena calidad a un gran número de dispositivos Wi-Fi conectados en una zona relativamente pequeña. En este caso era zona grande, pocas personas. En este caso son más personas, lugar más pequeño. Los ejemplos pueden ser algunos estadios, oficinas con mucho movimiento, bibliotecas, universidades. Luego veremos las ventajas y desventajas de las redes Wi-Fi, porque también tiene sus ventajas y sus desventajas. En este caso, las principales ventajas que nos ofrece el Wi-Fi que caben destacar son la conectividad inalámbrica, que sin duda es una de las principales ventajas porque nos ofrece el Wi-Fi, es el tipo de conectividad inalámbrica, por lo tanto no es necesaria la conexión física por cable, o sea, no es necesario conectar un cable para poder recibir la señal Wi-Fi. Luego está la comodidad, el hecho de que sea una conectividad inalámbrica nos ofrece también una gran comodidad y libertad, ya que nos podemos ir de un lado a otro sin tener que conectarlo por cable. El coste, el no tener que hacer un uso de cableado y dispositivos como hubs o similares, hace que una red Wi-Fi tenga un coste mucho menor que las redes cableadas. Luego está la compatibilidad, que el Wi-Fi Alliance asegura la compatibilidad total entre dispositivos, por lo tanto permite que podamos utilizar la tecnología Wi-Fi con una compatibilidad total en cualquier parte del mundo. Luego también hay que mencionar las desventajas o algunos inconvenientes que tienen las redes en diferencia de las redes cableadas. Tenemos este caso la velocidad. En el caso de usar una conexión Wi-Fi, existen numerosos factores que pueden afectar a la velocidad de nuestra conexión en el dispositivo utilizado para la conexión. Esto es algo que con un cable no pasa. Se puede ver, por ejemplo, algún juego en línea donde si la persona está jugando con Wi-Fi van a sentir lagazos, tirones, que no va tan fluido. En cambio, si usa un cable es más estable la señal. Esa es la ventaja. Tiene más velocidad y es más estable usando un cable. Con Wi-Fi no es tan estable y no hay tanta velocidad. Luego tenemos la latencia. Es otro de los principales problemas con los que podemos encontrar en este tipo de conexiones inalámbricas, ya que las conexiones Wi-Fi son más propensas a sufrir ciertos lags, como lo vengo hablando, lagazos. Luego están las interferencias. Las redes Wi-Fi pueden verse afectadas por determinadas interferencias, por ejemplo microondas, algunas radiofrecuencias. Luego tenemos los microcortes. Todo este tipo de aspectos se pueden influenciar negativamente en la red Wi-Fi. Pueden provocar ciertos cortes en nuestra conexión. En determinadas ocasiones puede que no afecte a aquello que estamos realizando, pero en determinados casos puede ser un gran problema. Eso sería todo. Para finalizar ya casi, enseño mi solvencia. Me encuentro solvente de mis pagos, tenerlo en consideración. Y eso sería todo por mi presentación. Muchas gracias.